Si una pareja homosexual no puede restituir ese contexto para el niño, entonces no está cumpliendo con el fin de la adopción, que no es satisfacer el deseo de los adultos. Fíjate vos, todos estos cultivadores del lenguaje inclusivo, estos dictadores del lenguaje inclusivo, fíjate que ni siquiera ellos lo pueden hablar bien. Las izquierdas les están hablando a personas psiquiátricamente desquiciadas, personas psicológicamente derrumbadas o la enorme clase de los resentidos sociales que siempre ha sido el caldo de cultivo de las izquierdas. La izquierda da buenos cuentos y la derecha hace buenas cuentas. Cuando hay problemas económicos, gana la derecha porque te da buenas cuentas. Pero una vez que las cuentas han sido acomodadas, la gente se calma económicamente y vuelve a escuchar los cuentos de la izquierda. Por lo tanto, gana la izquierda y vuelven los cuentos al poder. Bienvenidos. Hoy, una conversación con Agustín Laje, el fenómeno de Javier Milei, sus propuestas más emblemáticas, incluyendo la desarticulación del Ministerio de la Mujer, que ha sido usado como herramienta política y de adoctrinamiento, el avance del progresismo en la región, la adopción y hasta el paleolibertarianismo. Todo eso y más en exclusiva durante la siguiente hora con Agustín Laje. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Muy bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar hablando de la situación en Argentina, particularmente el fenómeno de Javier Milei. Hubieron varios momentos importantes, creo yo, en el debate, no solo en cuanto a temas económicos, que desde luego hay coincidencias importantísimas entre todos los que estamos a la derecha, pero como dije en la introducción, temas que se atan puntualmente a la batalla cultural. Y quiero comenzar pidiéndote que puedas explicar un poco lo que tú has investigado sobre los 30.000 desaparecidos, ese mito que es similar a varios mitos que se han impuesto acá en periodos de dictaduras militares, etcétera. Pero ¿de qué se trata esto puntualmente, que fue un momento muy, muy álgido y aclaratorio en el debate? Bueno, vamos a ver. El debate tenía tres ejes temáticos. El primero era economía, después teníamos el eje temático educativo, educación, y al final había un eje que supuestamente había escogido la gente, que era el de derechos humanos. La prensa, días previos al debate, decía que ese era un gran revés para Milei. Hablar de derechos humanos se supone que es un gran revés para cualquiera que no sea de izquierdas. Una cuestión bastante absurda porque si hay alguien que ha violentado los derechos humanos en el mundo moderno ha sido precisamente la izquierda. De hecho, se contabiliza en 100 millones de muertos a manos del comunismo en el siglo pasado y si miramos nuestro siglo, las únicas dictaduras que sobreviven en nuestro continente son dictaduras de izquierdas. Pero por algún extraño motivo la prensa lanza la tesis de que solamente la izquierda puede hablar de los derechos humanos y por lo tanto Javier Milei había sufrido un revés en cuanto a que se había incorporado como eje temático la discusión sobre los derechos humanos. Ahí había una suposición de que Milei no iba a meterse en el tema de los 70. En los años 70, para que nuestros amigos peruanos entiendan, hubo en la Argentina una guerra revolucionaria, una guerra interna entre organizaciones terroristas y guerrilleras y por otro lado, las Fuerzas Armadas. Algo muy similar a lo que ustedes vivieron con Sendero Luminoso en la década del 80, en la Ujú. Argentina pasó en los años 70. Pero Javier Milei, al tomar la palabra, patea el tablero y dice, nosotros queremos también verdad, memoria y justicia, pero empecemos por la verdad. Y la verdad es que aquí no ha habido 30.000 desaparecidos. Claro, el número de 30.000 desaparecidos en la Argentina es una especie de eslogan que se ha impuesto desde hace varias décadas ya y que todos tenemos la virtual obligación de repetirlo por doquier, aunque sabemos todos que es mentira. ¿Por qué sabemos todos que es mentira? Porque de los mismos esfuerzos investigativos del Estado no ha surgido un número que ni siquiera llegue a un tercio de los supuestos 30.000. En el año 83, Raúl Alfonsín, después del retorno a la democracia, creó una comisión especial llamada CONADEP. Esa comisión se Ujú. encargó de investigar durante muchos años los desaparecidos. Después de años de investigación, llega a una conclusión, que es que los desaparecidos en la Argentina fueron 8.961. Ahora bien, menos de 4.100 casos tenían datos suficientes. Había muchísimos casos de esos 8.961 que apenas eran apodos o sobrenombres, no había datos suficientes. Por lo tanto, ya en épocas de kirchnerismo, la Secretaría de los Derechos Humanos, bien digo, toma el asunto y revé el listado
querían ampliarlo, pero se dan con una situación muy incómoda, que es que en verdad había que reducirlo, porque los datos estaban muy incompletos, incluso había mucha gente que había reaparecido, nada menos que la jueza, que una de las juezas de la Corte Suprema de la Nación en ese momento figuraba en el listado de los desaparecidos, una cosa totalmente No. absurda, había intendentes, había jueces que eran parte de ese listado. Por el motivo de estas irregularidades, ese listado se revé y baja a 6.447. O sea, ¿cuáles son los datos que hoy tiene el Estado argentino en la Secretaría de los Derechos Humanos? 6.447 desaparecidos. Bien, estas son las investigaciones, estos son los números, pero nos han obligado a mentir. Ahora, yo quiero generarle un poco de contexto porque estoy seguro que esta nota la van a ver muchos chicos de Argentina también, pero algunos no. Estamos hablando del periodo entre el 76 y el 83, ¿no? Eso abarca tres gobiernos. Sí, exactamente. Estamos hablando, a ver, los 6.447 desaparecidos corresponden entre el 24 de marzo de 1976, que es el inicio del gobierno cívico-militar, y el final de ese gobierno en el año 1983. Ahora, lo interesante es que si ampliamos el periodo y vemos qué pasó antes del 24 de marzo de 1976, te vas a encontrar con aproximadamente 1.000 desaparecidos más, lo cual es muy interesante porque ese era un gobierno peronista democráticamente elegido, Ujú. constitucionalmente establecido, y sin embargo es el que inicia la técnica de desaparecer personas en Argentina. Los desaparecidos no empiezan con el gobierno cívico-militar, empiezan antes con el gobierno peronista. Y esto es algo que tampoco se dice en esta Mm. versión historietística que se nos ha ofrecido sobre los años 70. Increíble. Ahora, hablando de propuestas de Milei, ¿no? Una Sí. sobre la cual yo he visto que tú tienes muchas cifras y te voy a pedir que nos ayudes compartiéndolas ahora también para profundizar el análisis. Bueno, en general yo no soy partidario de Sí. que el dinero del contribuyente costee ministerios que trabajan solamente para algunos y no para todos. Yo creo que debería ser economía, justicia, defensa, 100%, ¿no? El Ujú. Ministerio de la Mujer, Agustín. Ese es otro gran paralelo que ha habido entre Argentina y Perú. Sí. Quiero pedirte, ¿cómo se ha traducido la existencia del Ministerio de la Mujer en un atentado contra uno de los principios rectores por excelencia liberales, que es la igualdad ante la ley? Bueno, evidentemente contar con un ministerio que se ocupa de determinados argentinos en virtud de qué tienen esos argentinos entre las piernas es algo completamente antiliberal, porque para, a ver, como vos bien lo decías, una piedra fundamental en términos filosóficos políticos del liberalismo es el reconocimiento de la igualdad ante la ley. ¿Esto qué quiere decir? Es el reconocimiento de que los seres humanos debemos ser tratados de manera igualitaria, lo cual no quiere decir ser hechos iguales, porque para hacerte igual necesitan tratarte desigualmente, y ahí está la gran trampa socialista. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio de la Mujer? Bueno, el Ministerio de la Mujer se ocupa de ciertos argentinos, de la mitad de los argentinos, y la variable para que vos puedas ser considerado por ese ministerio es que tengas un determinado tipo de genitales. Esto es una locura, porque claro, la suposición estriba en lo que están llamando últimamente discriminación positiva. ¿Qué sería la discriminación positiva? Sería tratar desigualmente frente a la ley a las personas, pero de una manera que resulte beneficiosa y que quede legitimada. ¿Legitimada por qué? Por la ideología de turno. Se supone que hay una cierta categoría de personas que necesitan un tratamiento desigual para poder estar a la altura de sus opresores. Entonces, dado que una de las ideologías hegemónicas es el feminismo, se nos ha enseñado en los últimos años que por ser hombres nos convertimos en opresores, por ser mujeres no se convierten ellas en oprimidas y por lo tanto las oprimidas necesitan del apoyo de ese gran patriarca que es el Estado para levantarlas. Esto es un enorme absurdo porque el sexo no es determinante de tu situación social, de tu situación económica, de tu situación política, de tu situación meritoria, de tu situación cultural. Te pongo un ejemplo, una mujer de clase media probablemente tiene una mucho mejor forma de vida, una forma de vida mucho más cómoda que un hombre que trabaja en una obra y que vive en una barriada miserable, por ejemplo. O, por ejemplo, una mujer que ocupa funciones políticas como Cristina Kirchner probablemente tiene una
situación mucho más cómoda que la de quien te está hablando en este momento. O, por ejemplo, quizás una mujer pobre tiene una mejor situación que su esposo pobre, que tiene que recorrer las calles de la ciudad levantando basura por las noches a altas horas de la madrugada, subido a un camión. Entonces, no es cierto que la sexualidad te deje necesariamente en un lugar de oprimido o de víctima, pero ese tipo de ministerios suponen que sí, y suponen que están allí para mejorar la situación de la mujer, en cosas que podemos todos estar de acuerdo. Te pongo un dato. Se supone que este ministerio ayuda a que la violencia de hombres contra mujeres se reduzca. Bueno, todo lo que hemos visto en los últimos años es exactamente lo contrario. Vamos a ponerlo en números. El paradigma feminista le ha llamado al hecho de que un hombre mate a una mujer, le han llamado feminicidio o en Argentina le llamamos femicidios. En el año 2014, según datos de la Corte Suprema de Justicia, hubo 225 femicidios. En el año 2015 subió a 235. Ahora, vamos a saltar al año 2022, o sea, ya en gobierno kirchnerista, Ministerio de la Mujer funcionando, etcétera. En el año 2022 tenés 252 femicidios. Y uno dice, ¿para qué? Si esto sigue, a ver, ¿para qué queremos ese ministerio si en verdad la violencia contra la mujer no disminuye, sino que aumenta? Y este año, en los primeros 6 meses, se han contabilizado 151 femicidios, con lo cual si continúa la tendencia podremos estar hablando de más de 300 femicidios al cerrar el año. Te repito, en el año 2014 había 225, este año podríamos estarlo cerrando con aproximadamente 300, pero tenemos Ministerio de la Mujer. ¿Y para qué hablarte sino también de, por ejemplo, las agresiones de tipo sexual? Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el año 2017 se cometieron 3.716 violaciones. Ahora bien, en el año 2022 se cometieron 5.613. Pasaste de 3.700 a 5.600, pero ahora tenés Ministerio de la Mujer. Lo único que te prueba es que esto no funciona de nada. Es simplemente un aguantadero de la casta política, es una caja de la casta política que se levanta con banderines feministas. O sea, no solamente no bajaron, sino que se incrementaron. Y tengo entendido que manejan un presupuesto de los más altos de la nación, ¿no? Mira, las políticas de género que son transversales al Estado, esto significa todos los ministerios, todas las áreas del Estado tienen que tener políticas de género necesariamente. Bueno, se llevan el 14,6% del presupuesto del Estado. 14,6%. Esto es una brutalidad. Esto supera lo que se lleva un Ministerio de Justicia, esto supera lo que se lleva el área de seguridad y defensa, esto supera la mayoría de los ministerios. Ahora bien, insisto, todo este dinero se va en hacer políticas de género a través de todos los ministerios, además del Ministerio de la Mujer. O sea, además del Ministerio de la Mujer, los géneros y las diversidades, que ese es el nombre completo del ministerio, Mm. las políticas de género están en todo el resto de los ministerios. Es una cosa Claro, entonces, totalitaria, totalitaria. ¿cómo no le van a estar, digamos, tratando de impedir el avance a Milei cuando está tocando tantos intereses, ¿no? Evidentemente hay plata ahí para repartir a diestra y siniestra. ¿Crees que va a poder? Yo creo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, pero ¿crees que algunas de sus propuestas son realizables? Claro, a ver, vamos a ponerlo con números. Em, que las probabilidades son altas, no solamente son altas, son altísimas. Lamentablemente, los politólogos sabemos que las encuestas no suelen ser lo más fiable del mundo, pero no tenemos otro instrumento de medición más que la propia intuición, que no es medición, o bien la medición ya sí objetiva que vendría de la mano de las encuestas. Entonces yo te tengo que citar encuestas porque es lo que tengo de manera objetiva a la mano. Desde las PASO hasta el día del debate que estamos comentando, se realizaron 18 encuestas por entidades registradas como encuestadoras. No digo encuestas de redes sociales, no digo encuestas de Twitter, digo encuestas de agencias que se dedican a esto. De las 18 encuestas que se realizaron, 16 le dan la victoria a Milei
pasando a segunda vuelta. O sea, en octubre Milei sacaría el primer lugar y pasaría a segunda vuelta según 16 de las 18 encuestas que se realizaron. Ujú. Solamente 2 de las 18 encuestas que se realizaron lo hacen pasar a Milei contra Bullrich. Las otras 16 lo hacen pasar con Massa, ¿bien? Eh, y ninguna de las 18 encuestas no lo hace pasar a Milei a la segunda vuelta. Con lo cual, Milei va a estar en segunda vuelta y eso es un consenso de 18 encuestas, bien, o sea, de todas. Y además, si pasa contra Sergio Massa en segunda vuelta, es muy, muy probable, es extremadamente probable que Milei gane las elecciones. Si pasa contra Bullrich, ahí hay un escenario un poco más complicado por la cantidad de indecisos que se manifiestan como indecisos en las encuestas. Ahora, vos me preguntás por las propuestas de Milei. Bueno, Milei tiene un as bajo la manga, creo yo. Esto no es algo que él me haya dicho, quiero aclarar. Es una teoría que yo he llevado a medios de comunicación y que cada día se muestra más cierta. Y es que Milei sabe que va a necesitar el apoyo de Macri porque Juntos por el Cambio va a explotar. Juntos por el Cambio, si queda tercero, va a explotar en mil pedazos y el espacio de Mauricio Macri va a necesitar reconstruirse. Y en esa reconstrucción va a tener que aliarse en el Congreso de la Nación con la Libertad Avanza, o sea, con los legisladores de Milei. Y Macri ya lo ha adelantado el día de ayer. Yo esto lo vengo diciendo desde hace muchos días, desde hace incluso meses. El as bajo la manga de Milei es Macri, por eso entre ellos no se atacan y por eso Macri ha estado echándole tantas flores a Milei. Bueno, el día de ayer Macri lo dijo muy claramente en una entrevista en inglés que él dio y donde dice, si Milei gana, nosotros vamos a acompañar en el Congreso todas las medidas de reformas que sean necesarias. Entonces, dentro del espacio de Macri, que hoy sigue siendo Juntos por el Cambio, salieron a repudiar a Mauricio Macri, lo cual está mostrando que ese espacio, esa coalición ya está derrumbándose. Y se está derrumbando, te digo, Diego, porque no tiene ideas, porque no tiene bases, porque no tiene principios. Es una bolsa de gatos. Vos ahí encontrás izquierdistas, centroizquierdistas, centristas y centroderechistas. Patricia Bullrich, si va muy para la derecha para tratar de recuperar el voto que se le fue a Milei, ¿qué le pasa? Pierde el voto de los radicales, o sea, de la centroizquierda. Y si al Mm. revés quiere irse por centroizquierda para consolidar el voto de los radicales de su espacio, va a seguir perdiendo voto que se va a seguir yendo hacia Milei. Patricia Bullrich está perdida, ¿sabes por qué? Porque ese es un partido sin principios que se está enfrentando a un partido con enormes principios, como son los principios tanto libertarios como conservadores que hoy caracterizan a la Libertad Avanza. Sí, totalmente. A ver, es interesante que el entorno, todo el entorno básicamente de Javier Milei es conservador, ¿no? Y de eso te voy a preguntar luego de los rótulos que me interesan. Me han pedido acá, varios jóvenes me han pedido que te haga esa pregunta, pero eso luego. Con los resultados desastrosos de este gobierno, es válido que hay mucha gente que de repente no comulgue con Milei, eso es muy entendible. Pero ¿cuál es el perfil de alguien que podría votar a favor de Massa? Bueno, sobre todo empleados públicos, gente que trabaja en la burocracia estatal, gente que se ha acostumbrado durante décadas a la idea de que no trabajar es un derecho, que vivir a costa del trabajo de los demás se le llama derecho, cuando en verdad eso es un privilegio, no es un derecho. Gente a la cual han embrutecido hasta tal punto que sus neuronas se podrían contar con los dedos de una sola mano y que realmente no lo digo con ánimos peyorativos, lo digo como una descripción de la realidad. Gente que no sabe cuánto es 2 más 2 y que por lo tanto el día de las elecciones recibe a un puntero político en su morada y el puntero político le indica a quién tiene que votar si quiere seguir recibiendo algún que otro bolsón de comida. Ese es el tipo de gente que va a votar a Massa. No hay mucho más Sí, que eso. No, no, o sea, sí, sí. son los sectores que resultaron ser víctimas del aparato clientelar del Estado, víctimas en un sentido cultural, o sea, sectores degradados culturalmente, intelectualmente destrozados, empobrecidos culturalmente, pero también empobrecidos materialmente y que creen que pueden perder más si llega alguien que les dice, mira, queremos que trabajes, queremos que te ganes el pan.
No, pero yo quiero ver el partido de fútbol, no quiero ir a trabajar. Ese es el tipo de Tiene, votante que va a darle Massa. tiene que ser, porque yo la verdad que no lo logro entender. Cambiando de tema, Agustín, te comento que la congresista aquí, Milagros Jauregui de Aguayo, a quien tú conoces muy bien, Mm, finalmente pudo aprobar el proyecto de ley de promoción de la adopción en nuestro país, lo que es una noticia fantástica. No ha tenido repercusión en prensa, de hecho solamente me parece que lo he abordado yo y por ahí otro más. sí, Eh, y te quería compartir que, bueno, este es un tema que yo vengo investigando desde hace mucho y la información que está contenida en ese proyecto de ley para sustentarlo, evidentemente, estamos derribando otro mito progresista, que es que si es que nos oponemos a que un niño sea adoptado por una pareja gay, por una pareja trans y todo, es porque preferimos que los tenga el Estado. Los números que estamos encontrando es directamente al revés. Hay más padres activamente buscando adoptar que al revés. sí. Sí, y eso pasa en todas las naciones, en todas las sociedades hay más demanda de niños en calidad de ser adoptados que oferta de niños a disposición de la institución de la adopción. Por lo tanto, eso es una falacia que en lógica se llama falso dilema. El falso dilema es cuando yo te doy dos opciones como si fuesen las únicas. O le das ese niño a una pareja trans o una pareja homosexual, o ese niño se va a morir en la calle o va a pasarla muy mal en un orfanato. No, eso no es verdad, porque hay otra opción, que es mejorar las leyes adoptivas para que la misión de la adopción sea cumplida. La adopción es una institución que no tiene como fin natural el recreo del mundo adulto, o sea, el goce del mundo adulto. La adopción no es una institución que se haya creado para satisfacer los deseos del mundo adulto. La adopción es una institución que tiene una función social muy clara. Esta es devolverle a un niño en calidad de ser adoptado aquello que ha perdido. Un niño en calidad de ser adoptado no ha perdido a un papá trans y a una mamá trans, no ha perdido a un papá y un papá o una mamá y una mamá, ha perdido a un papá y a una mamá que son los que lo trajeron al mundo. Por lo tanto, la sociedad quiere restituirle a papá y a mamá para que ese niño pueda gozar de una familia plena, identificando los dos roles, el masculino y el femenino, dentro de la casa, donde todo el mundo lo sabe muy bien, pero nos hacemos los tontos, que el rol de papá no es el mismo que el rol de mamá y que la educación es distinta y es complementaria. Entonces, cuando uno dice, no, 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 pasa que los homosexuales tienen derecho a adoptar o los transexuales tienen derecho a adoptar, nos estamos olvidando que el derecho de la adopción no es del mundo adulto, es del mundo de los niños, es el derecho a que se le restituya lo que ha perdido. Eso es importantísimo, esa aclaración, porque aparte también queda de lado el argumento de, bueno, entonces tú me estás tratando a mí como un ciudadano de segunda categoría porque tú, no, tú sí puedes adoptar y yo no. No, porque no es un argumento de segunda categoría, tiene que ver con las capacidades, tiene que ver con la restitución de lo que se perdió. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, que a mí me tratan como un ciudadano de segunda categoría porque no se me permite entrar a jugar a un club de fútbol profesional. Voy a poner este ejemplo. No, pero es que me están tratando como de segunda categoría, pero es que vos jugás mal al fútbol o no jugás al fútbol. Bueno, en el caso de una pareja homosexual, al faltarle la otra figura, no le permite naturalmente devolverle al niño el contexto que el niño ha perdido. El niño ha Así perdido es. un contexto donde había una mamá y había un papá. Si una pareja homosexual no puede restituir ese contexto para el niño, entonces no está cumpliendo con el fin de la adopción, que no es satisfacer el deseo de los adultos. Esto es muy importante, no es satisfacer el deseo de los adultos, la idea de la adopción, es que ese niño pueda ser educado en una familia como la que ha perdido. Y te voy a decir algo más, Diego, y esto es difícil de entender porque hemos sido, digamos así, sensibilizados frente a estos temas, pero es que una familia, en la medida en que se define como una célula básica de la sociedad, es, por definición, potencialmente reproductiva. La idea de familia es que esa institución sea capaz de reproducir lo social, pero para reproducir efectivamente lo social también debe reproducir lo biológico, porque sin personas
no hay sociedad. Entonces, vamos a poner todo esto que dicen son las nuevas familias, los nuevos tipos de familias. Pongamos todos esos nuevos tipos de familia en una isla, les demos toda una isla y ahí no va a haber sociedad, porque no va a haber reproducción. La familia es esencialmente reproductiva. Después, evidentemente, hay familias que por disfunciones orgánicas no pueden reproducir, pero eso ocurre como una excepción a la regla, no como una regla. Todo lo que estamos Claro, llamando nuevas familias, como regla no pueden reproducir y en consecuencia le demandan al Estado que les den el fruto de la reproducción de otras familias que se han podido reproducir. A sí. ver, insisto, aquí hay que tratar a las personas de manera igualitaria frente a la ley. ¿Por qué a un niño le vamos a dar papá y a mamá y a otro niño no le vamos a dar a papá y a mamá? No, no, o sea, esto se tiene que terminar. Los lobbies tienen que ser tratados iguales frente a la ley, pero también a los niños hay que tratarlos iguales frente a la ley. Otra de las leyes que ha logrado sacar adelante la pastora en el último mes y merece todo nuestro aplauso es la eliminación del lenguaje inclusivo, no solamente en la educación, en los colegios públicos peruanos, sino en el Estado. Esto no estaba en su proyecto de ley original, sino que fue agregado luego y se ha Sí, sacado adelante. esto es muy bueno porque la idea del lenguaje, del mal llamado lenguaje inclusivo, porque la realidad es que eso no incluye a nadie, porque no estábamos excluidos por el lenguaje, eso es una ideología que nos quisieron meter en la cabeza, de que si estábamos excluidos era porque en lugar de decir todes, decíamos todos. No, no te excluye que alguien diga todos. Es decir, tenés que... A ver, esto es increíble porque genera una alienación respecto de la realidad del pueblo que es tremenda. Es tremendo pensar que las demandas del pueblo tienen que ver con que el Estado les diga todes. Hay un montón de demandas, hay un montón de insatisfacciones que no tienen que ver con que si vas a usar una vocal u otra. Ahora, esa idea del llamado lenguaje inclusivo surge de una muy mala concepción respecto del lenguaje. La concepción del llamado lenguaje inclusivo es que el lenguaje puede ser creado por planificadores sociales. La idea de que el lenguaje, lejos de ser un producto espontáneo de nuestra libertad individual, y eso es lo que es el lenguaje es una criatura viva que se desarrolla, que se reproduce en el marco del mismo empleo de la lengua, un empleo comunicacional que se da todos los días y en todos los contextos. Bueno, eso según aquellos que cultivan el lenguaje inclusivo, en verdad estaría sometido a las reglas de un planificador social que va a venir a enseñarnos cómo tenemos que hablar. La gente no habla de esa manera, pero se supone que ahora el Estado también te va a enseñar a hablar para que puedas incluir a las personas. Esto es un ataque, incluso te diré, a las libertades individuales y al fruto de las libertades individuales que son los órdenes espontáneos. La moral es el fruto del orden espontáneo, el lenguaje es el fruto del orden espontáneo y el mercado es el fruto del orden espontáneo. Lo que ocurre es que la izquierda tiene una mentalidad colectivista, dirigista, planificadora, donde no hay una mente humana ordenando las interacciones entre los seres humanos, las interacciones morales, las interacciones lingüísticas o las interacciones económicas, entonces eso tiene que salir mal. No, sale mucho mejor que cuando me lo ordenan. Fíjate vos, todos estos cultivadores del lenguaje inclusivo, estos dictadores del lenguaje inclusivo, fíjate que ni siquiera ellos lo pueden hablar bien. Es tan antiespontáneo, es tan forzado, es tan antinatural que ellos incluso para armar frases muy simples se la pasan titubeando, se equivocan, se flagelan en público, pidiendo perdón porque se olvidaron de poner la E en un lugar donde iba la E, a veces tienen furcios, no, no, basta de planificación social, basta de colectivismo, nos dejan por favor comerciar en paz, nos dejan por favor elegir el bien en paz y nos dejan por favor hablar en paz. Yo creo que eso que dijiste tú hace un momento merece una reflexión especial, porque lo cierto es que vivimos en Latinoamérica, Agustín, es un territorio pobre, de mucha pobreza, y creo que lamentablemente por este avance ideológico nos hemos dejado de hablar de cosas que son temas de fondo, acceso al agua, reducción de pobreza, por estas ridiculeces que aparte a su vez, y me gustaría saber qué opinas, han inflamado a la gente. Yo veo a los chicos trans en Estados Unidos, a los gays, toda la comunidad LGTB
que agreden día a día en las escuelas. O sea, la gente está fundamentalmente amarga, pero ¿consideras que nos hemos trivializado en nuestro discurso diario? Mira, yo considero que la izquierda, en algún momento, uno puede estar de acuerdo o no con la izquierda. Yo personalmente no lo estoy, pero uno tiene que reconocer que en épocas de revolución industrial y del nacimiento de la sociedad industrial, la izquierda le hablaba a una persona que se encontraba en una situación objetivamente desagradable, es decir, la pauperización de la clase obrera, la miseria de la clase obrera, los salarios bajos de la clase obrera. Es cierto que era un momento de transición, es cierto que era un momento donde si se lo comparaba con otros momentos de la historia, la cosa iba en ascenso, pero es cierto que esa miseria era objetiva, hacinamiento, lo que se llamó la cuestión social. Allá había una situación objetiva que uno la podía resolver o con un pensamiento liberal o con un pensamiento marxista. Hoy, que ese asunto en general ya no se discute, por lo menos no tanto como antes, la izquierda ha ido por situaciones no objetivas, sino totalmente subjetivas. Ha ido a buscar a aquellos que están psicológicamente mal. Hoy la izquierda le está hablando a las personas que están o psiquiátricamente desquiciadas o que están psicológicamente derrumbadas. Te pongo un Mm, ejemplo. Van y buscan ahora a los sectores eh, de sobrepeso. Antes el asunto era buscar al escuálido, al que no tenía para comer, al famélico, al que pasaba hambre, al que no le alcanzaba el salario. Hoy vas y buscas al que le sobra para comerse 5 pasteles por día y que se come 10 hamburguesas de McDonald's por día y que está así de gordo. Pero le vas a decir a ese que si él es gordo, no es culpa de que se come 10 hamburguesas de McDonald's por día, es culpa del que está flaco, que impuso estándares de belleza que a él lo discriminan. Entonces te das cuenta, lo que están haciendo es buscar gente que está psicológicamente afectada. O te pongo otro ejemplo. Vamos a poner un ejemplo un poquito más, digamos, reducido en cuanto a la gravedad del asunto. Mujeres que han tenido una mala experiencia con su pareja, mujeres que han sido engañadas, por ejemplo. Bueno, ahora el asunto es llegarle a esa mujer y decirle, así como ese novio tuyo o exnovio o exmarido tuyo te engañó, así son todos los hombres porque todos están forjados por el mismo sistema patriarcal. Es lo mismo que se le podía decir antes a un obrero, así como ese jefe tuyo de empresa, así como ese empresario te explotó, todos los otros te van a explotar porque todos son capitalistas. Ahora, el asunto es que ese obrero le estaba pasando objetivamente mal en un sentido material del término. Ahora, la mm, mujer está psicológicamente derrumbada porque esa pareja suya la engañó. O te pongo otro ejemplo, ir a una persona que se mira al espejo y se advierte del otro sexo, es una persona que tiene un problema de autoidentificación, pero le van a politizar ese problema de autoidentificación diciéndole que en verdad está perfecto como se autopercibe y que si hay alguien que le quiere hacer creer lo contrario es porque responde a un sistema de heteronormatividad. Entonces vos me decís, ¿en dónde estamos en América Latina? Y estamos materialmente mal, pero nuestras ideologías políticas están tan alienadas respecto de la realidad material de nuestros pueblos que las izquierdas les están hablando a personas psiquiátricamente desquiciadas, personas psicológicamente derrumbadas o mm. la enorme clase de los resentidos sociales que siempre ha sido el caldo de cultivo de las izquierdas. Qué, qué interesante esa aclaración. Tú sabes que te he comentado en persona que hay una disputa de los rótulos ahora. En verdad ya no me interesa tanto, antes me interesaba más, hoy en día no me interesa tanto cómo me cataloguen, la verdad, pero cuando te cuento que le doy cabida a estos temas, sobre todo en mi programa, ¿no? De edición especial, automáticamente soy un conservador, Ujú, ultra conservador, por darle cabida a estos temas, ¿no? ujú, Eh, de enfoque de género o adopción, etcétera, sí. ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco tu análisis de los rótulos, porque, y eso es los chicos acá me pidieron que te haga esa pregunta.
¿Cómo haces la distinción? ¿Vale la pena hacerla? Liberal, conservador. A mí, yo hice un test y me salió paleolibertario. ¿Merece Ah. la pena realmente? Mira, esas son categorías que se utilizan en torno a las discusiones políticas elevadas. Esto no está generalmente, creo yo, en el lenguaje de las personas de la calle, que sepan diferenciar qué es un paleolibertario de un anarcocapitalista, qué es un neomarxista a diferencia de un marxista-leninista, qué es un postmarxista, qué es la socialdemocracia, qué es un conservador, qué es un neoconservador. Son rótulos muy específicos que se discuten políticamente en sectores donde la formación de esas personas da como para poder poner en juego esos rótulos. Políticamente la gente habla en un lenguaje mucho más sencillo. De todas maneras, yo voy a hacer una distinción muy simplona, pero creo que puede ayudar. Un libertario es aquel que tiene como valor cardinal, el centro de sus valores se llama libertad individual. Y el Estado considera que la única manera para violentar la libertad de otra persona es utilizando o amenazando con utilizar el uso de la fuerza. Es utilizando la fuerza o amenazando con la fuerza a otra persona. Ahora resulta que el Estado es el monopolio legítimo de la fuerza. Por lo tanto, aquel que mayormente puede restringir tu libertad individual es el Estado. Por eso el libertario tiene tanta aversión hacia el Estado. Detesta tanto el Estado porque es la concentración legítima de la fuerza, fuerza que se utiliza para maniatar, para constreñir la libertad de los individuos. Entonces, el libertario tiene una demanda política muy clara: reducir el nivel de injerencia estatal. ¿Qué es un conservador? El conservador tiene como valor cardinal la propia cultura, entendida como el fruto de la experiencia de generaciones sucesivas que se han ido pasando una serie de conocimientos prácticos en forma de costumbres, tradiciones, ceremonias, símbolos, historias, mitos, ritos, ¿bien? Normas sociales, moral, que eso le podemos llamar un tipo de norma, la moral. Entonces, el conservador entiende que todo eso en verdad es acumulación de conocimiento práctico y que si no dispusiéramos de ese conocimiento acumulado civilizacionalmente, hoy no podríamos ser lo que somos. Por eso hay un gran respeto por todo lo que se ha heredado y el conservador es muy consciente de que aquello que ha tomado tanto tiempo construir tomaría muy poco tiempo destruirlo. Por eso el principal enemigo del conservador es el ingeniero social, aquel que llega y dice, no, 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 miren, mi cabeza individual funciona mucho mejor que todas estas costumbres heredadas. Esas costumbres en verdad eran la síntesis del conocimiento agregado de un montón de individuos que transmitieron de manera conductual todo ese conocimiento. Pero no, el ingeniero social dice, mi cabeza funciona mucho mejor que esto, por lo tanto yo voy a rediseñar las relaciones entre los sexos, por ejemplo. Y eso es el feminismo. Vamos a rediseñar racionalmente porque no me gusta cómo funciona esto, lo vamos a rediseñar. Vamos a rediseñar las costumbres de un pueblo, vamos a rediseñar esto y aquello. Eso es la mentalidad progresista a la cual se enfrenta el conservador. Ahora, ¿qué pasa? Conservadores y liberales fueron enemigos hacia fines del siglo XVIII en el marco de la Revolución Francesa, pero cuando surge el socialismo a principios del siglo XIX, los conservadores y los liberales empiezan a amigarse y terminan amigándose ya de una manera sustantiva en la Guerra Fría para enfrentar al comunismo. Después se vuelven a separar luego de la Guerra Fría, pero ahora vuelven a darse la mano para enfrentar las agendas globalistas, las agendas progresistas y las agendas del socialismo del siglo XXI. Por eso vos ves hoy dentro del espacio de Javier Milei, ves un ala libertaria encabezada por Milei, pero ves también un ala conservadora encabezada por Victoria Villarruel, la vicepresidente de Milei. O ves, por ejemplo, en el sector de Bolsonaro, libertarios, y ves también conservadores, o en el sector de José Antonio Cast, o en el sector de hasta de Donald Trump, o en Vox en España. Y esto es lo que podemos hoy llamar la nueva derecha, una rearticulación de esos sectores que enfrentan nuevos tipos de agendas. O sea, la definición que has dado de libertario es
es guión liberal también, libertario liberal. Sí, sí, un liberal libertario, a ver, no es exactamente la misma filosofía porque el liberal clásico admite un nivel de Estado un poco mayor que el libertario y parte Sí. de otras premisas, pero el libertario es un desprendimiento del liberalismo clásico. Bueno, los que están en ese terreno, entre los cuales me incluyo, que el conservador te dice liberal y el liberal conservador, ¿dónde, qué somos? ¿Paleo-libertarios? ¿Cómo te catalogas tú? Sí, mira, a mí me gusta más el apellido que el nombre. El apellido es derecha. El nombre propio puede ser paleolibertario. Lo que pasa es que el paleolibertarismo, claro, ahí tenemos otro término muy interesante. Paleolibertarismo apareció hacia la década del 80 y principios de los 90 en Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando uno de los grandes líderes, tanto filosóficos como políticos del movimiento libertario, llamado Murray Rothbard, erró en su Ujú, estrategia. En los años 70, Rothbard pensó que su movimiento libertario en Estados Unidos podía forjar alianzas con lo que en ese momento se llamaba la nueva izquierda. En Estados Unidos le llamaban la New Left. Esta nueva izquierda, que eran básicamente hippies, bien, marcusianos, o sea, seguían las enseñanzas de un filósofo de la escuela de Frankfurt llamado Herbert Marcuse, ujú. tenían pretensiones antibélicas, o sea, antiestatales en un sentido de defensa nacional, y en un sector económico eran intervencionistas, eran socialistas. Entonces Rothbard pensó, bueno, aquí estos tipos en el fondo son antiestado, por lo tanto podemos enseñarles nosotros economía y transformarlos. Cuando ellos aprendan economía van a dejar de ser socialistas y ese sentimiento antiestatalista va a aflorar y van a ser libertarios. No, lo que pasó fue lo contrario, fue que esa New Left les comió el movimiento libertario y transformó a muchos libertarios hacia el socialismo. Entonces Rothbard, espantado por lo que él mismo generó, se va del movimiento libertario y se da cuenta por qué Claro, porque los principios culturales eran hoy, a esta altura, incluso más importantes que una doctrina económica. Por lo tanto, ¿quién tiene principios culturales que sean articulables con una visión antiestatal de la vida? Los conservadores. A los conservadores no les gusta el Estado. ¿Por qué no les gusta el Estado? Por lo que te decía recién. En el Estado habitan los ingenieros sociales. En el Estado tenés un ministerio de cultura, tenés un ministerio de educación, tenés un ministerio hoy de la mujer, los géneros y las diversidades, tenés ministerios que van queriendo reformar la cultura a través de la mente individual de políticos, ladrones en general. Entonces el Ujú. conservador tiene una mentalidad muy antiestado. Ahí Rothbard dice, no, ¿cómo fallé con esto? Yo tenía que articular mi movimiento con el movimiento conservador. Entonces, en esa fusión entre los libertarios y los conservadores, se intercambian los principios. Los conservadores abrazan la economía austríaca. De hecho, un gran filósofo conservador como fue Roger Scruton, Ujú. terminó escribiendo en un gran libro que tiene sobre conservadurismo, dice, los conservadores no tenemos doctrina económica, por eso hemos adoptado la doctrina de Hayek, de la Escuela Ujú. Austríaca de Economía. Bien, Sí. entonces los conservadores adoptan la visión económica austríaca y los libertarios expanden su visión de orden espontáneo hacia sectores que antes no les interesaban. Te decía recién, el lenguaje, la moral, el derecho, las tradiciones, todo eso al final era fruto de la libertad individual y no de los planificadores sociales. Por lo tanto, es totalmente consecuente con una filosofía libertaria. Yo tengo claro, si hablamos de Rothbard, anarcocapitalista no soy, no me llama la atención eso me parece un idealismo de otro nivel. Pero la distinción, o sea, si hablamos de derecha, ok, y yo he visto muchas veces, por ejemplo, a Milei, no ahora, pero hace unos 2, 3 años, a Milei enajenarse de la derecha, decir yo no soy de derecha, yo soy liberal. Pero hablemos de derecha por un momento. ¿Dónde está la distinción del estatismo para no ser tan estatistas, pero con otras ideas que la izquierda? Bueno, primero que yo he escuchado muchas veces ese argumento, yo no soy de derecha, soy liberal. Es que estás comparando peras con manzanas, estás comparando un nombre propio con un apellido. Derecha es una familia de doctrinas. Dentro de la derecha uno puede encontrar muchas doctrinas que por una serie de variables en ese momento determinado se encuentran en la derecha. Si yo tuviese esta conversación con vos en 1789 durante la Revolución Francesa, yo te diría, el liberal es de izquierdas, ¿bien?
Hoy en el siglo XXI te diría, el liberal puede ser de izquierda o puede ser de derechas. ¿Respecto a qué? A qué posición tome sobre determinados temas. Vamos a poner como regla general que en nuestro lenguaje el liberal quiere menos Estado y quiere una economía más libre. Bien, ahora, esos no son los únicos temas políticos en este momento. Tiene que definirse el liberal qué va a hacer con la agenda progresista y qué va a hacer con la agenda globalista. Si ese liberal se opone a la agenda progresista y a la agenda globalista, yo le diría bienvenido a la derecha. Si ese liberal abraza la agenda progresista y abraza la agenda globalista, o sea, abraza ideología de género, abraza las políticas abortistas y de control natal, abraza todas las disposiciones de Naciones Unidas, bueno, ese liberal se ha pasado hacia la izquierda. Ejemplo, Javier Milei es un libertario de derechas. Ejemplo, Gloria Álvarez es una libertaria de izquierdas. Pero una libertaria de izquierdas termina siendo hoy una contradicción en sus términos, porque todas esas agendas, tanto la globalista como la progresista, que además se fusionan entre sí, son agendas que recurren al Estado para imponerse. Por lo tanto, un libertario al final del día que abraza esas agendas, en verdad está dejando de ser libertario, está dejando de serlo. Te voy a poner el caso de la agenda abortista. Yo tuve un debate con Gloria Álvarez donde se discutió, ¿es, ¿es coincidente la agenda del aborto con el libertarismo? Mi respuesta era que no. ¿Por qué? Porque la base ética del libertarismo es el principio de no agresión. Esto es muy Ujú, interesante. La política del libertarismo surge de su ética. La ética libertaria dice, nadie tiene derecho a iniciar o amenazar con iniciar la fuerza contra otro ser humano inocente. En el caso del aborto estamos hablando del inicio de la fuerza contra un ser humano inocente. Claro, me pueden decir, no, no es un ser humano. En tal caso me tienen que decir de qué especie es, porque no se puede estar vivo y no ser de ninguna especie. Y en tal caso, además, me tienen que probar que es de otra especie y no se puede ser de otra especie según la teoría celular porque ninguna célula de una especie puede reproducirse como una célula de otra especie. Y al mismo tiempo me tienen que probar en todo caso que eso está muerto, pero no me pueden probar que está muerto porque se está reproduciendo y se está desarrollando. ¿Cómo que se desarrolla? Como un ser humano. ¿Por qué se desarrolla como un ser humano? Porque en acto ya es un ser humano y esa humanidad está contenida en su código genético. Entonces, toda esta discusión me lleva a mí a concluir que el libertario que apoya el aborto es un libertario que violenta su propia constitución ética basada en el principio de no agresión. Entonces, todas estas sí. discusiones que son complejas se dan también dentro del libertarismo y eso es lo que define si vas por la izquierda o vas por la derecha dentro del movimiento libertario. La postura frente y yo concuerdo plenamente que la postura frente al progresismo globalista hoy es donde tenemos que ver realmente si hay coincidencias o no, porque coincidencias económicas en cuanto a cuánto te meten la mano al bolsillo las podemos tener todas, ¿no? Sí. Eso no es ningún mérito. Pero para terminar este tema y redondear la idea de la derecha, Agustín, ¿cuánto daño crees que le ha hecho a los países de la región y del mundo la falsa derecha? Enorme. A ver, vamos a verlo con ejemplos claros. Nosotros hoy tenemos a Alberto Fernández y Cristina Kirchner 4 años en el poder gracias a la centro derecha de Mauricio Macri, que llegó en el año 2015, no hizo ninguna reforma de fondo, no combatió todo el daño cultural que hizo el kirchnerismo. Mira, una cosa muy interesante, quienes empiezan a hablar de guerra cultural o de batalla cultural no somos nosotros, son los kirchneristas en el año 2003, cuando desde el Estado empiezan a montar programas de televisión, 678, caricaturas para niños, paca paca, desde el Estado. Empiezan a contratar intelectuales para hacer un think tank estatal llamado Carta Abierta o paraestatal, empiezan a modificar las currículas escolares, controlan las universidades, en fin, rediseñan la cultura argentina. Ahora, Mauricio Macri llega y piensa que esto se trata solamente de acomodar cuentas y no cuentos. Entonces deja los cuentos intactos Mm. y las cuentas también las deja prácticamente intactas porque no hace ninguna reforma de fondo real. ¿Eso qué genera? Claro, en vez de bajar el gasto público, deja de financiarse con inflación, pero se financia con deuda externa, pero no te baja el gasto público o no lo baja lo que hacía falta por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, tarde o temprano te va a volver la izquierda, porque da además mejores cuentos que la derecha. O por ejemplo el caso chileno, digamos, no tuviéramos hoy en Chile todo este proceso constituyente de no haber mediado
el gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Por ese motivo, hoy el piñerismo no es una opción política real en Chile y por ese motivo hoy el macrismo encarnado en Patricia Bullrich tampoco es una opción real en Argentina, porque el daño que le ha generado es enorme. O fíjate en el caso de España, la centro derecha que festejaba ahora antes de las últimas elecciones, que ellos creían que ya habían ganado, el PP creía que ya había ganado las elecciones. Ahora llegaron las elecciones y no ganaron nada. Y O no sea, fueron a Macri, debatir, no fueron a los debates, no fueron a los debates porque Feijó creía que ya había ganado. No, no, mira, a ver, la centro derecha le ha hecho mucho, mucho daño. ¿Por qué, Diego? Porque acá estamos en un círculo vicioso. El círculo vicioso después de la Guerra Fría ha sido este, y esto es muy importante entenderlo. La izquierda da buenos cuentos y la derecha hace buenas cuentas. Entonces, cuando hay problemas económicos, gana la derecha porque te da buenas cuentas. Pero una vez que las cuentas han sido acomodadas, la gente se calma económicamente y vuelve a escuchar los cuentos de la izquierda. Por lo tanto, gana la izquierda y vuelven los cuentos al poder. Se complican las cuentas. Por lo tanto, vuelve a ganar la centro derecha, vuelven a arreglar las cuentas, pero los cuentos vuelven a ganar otra vez, pero las cuentas se desajustan, entonces vuelven a ganar las cuentas. Y entonces esto es un círculo que vos pasás de cuentas a cuentos, de cuentas a cuentos. La gente vota por cuentas y después la gente vota por cuentos, pero después quiere las cuentas y después los cuentos. Entonces, ¿cómo se sale de ese círculo vicioso? Javier Milei hoy está saliendo de ese círculo vicioso y me voy al inicio de lo que dijimos. Javier Milei no tenía ninguna necesidad política inmediata de decir en ese debate, no son 30.000 los desaparecidos. ¿Por qué lo dice? Porque está diciendo, ok, yo me voy a meter no solo en el terreno de las cuentas, que como economista y como libertario es mi terreno favorito, también me voy a meter en el terreno de los cuentos y te voy a destrozar los cuentos que estuviste metiéndole a la gente. Te voy a destrozar además el más sagrado de todos, el cuento de los 30.000 desaparecidos. Si vos cortás ese círculo vicioso permitiendo una derecha que además de cuentas haga buenos cuentos, entonces la izquierda tiene cada vez menos que dar. sí. Entonces Macri, que me lo he estado estudiando un poco más en los últimos meses, socialmente era, y por extensión Bullrich también, socialmente es progre. A ver, mira, yo tuve una cena hace más o menos un año y medio con un financista muy importante de ese espacio, de Juntos por el Cambio, en Córdoba, uno de los principales donantes de Juntos por el Cambio. Y el tipo, después de unas copas de vino en el asado, se puso muy orgulloso a decir que él estaba encantado con la estructura de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio no es un partido de ideas. Entonces yo digo, pero ¿cómo es eso? No, claro, dice, nuestra fortaleza es que no somos un partido de ideas. ¿Me estás diciendo que ustedes no tienen ideas? Exacto. ¿Nosotros qué hacemos? Focus group. Nosotros escuchamos qué dice la gente. Si la gente me dice esto, entonces yo voy a decirle esto a la gente. No somos un partido de ideas. Y el tipo pensaba que eso era su fortaleza. Y en verdad es su debilidad, porque al no ser un partido de ideas, hoy tiene que enfrentarse a un partido verdaderamente de ideas como es el de Javier Milei y no saben para dónde disparar, no saben qué hacer frente a eso. Entonces, digamos, no tener las ideas es un problema, porque si vos heredás una sociedad totalmente izquierdizada en su cultura, en su forma de ver el mundo, por 12 años de kirchnerismo, y a vos no te importan las ideas, ¿vos creés que vas a poder acomodar el Estado si antes no acomodás las ideas? Eso no puede pasar. Vos tenés que acomodar primero las ideas y después que la gente entendió las ideas, ahí legitimás tu política. Hoy lo que está pasando en Argentina es que la legitimidad del Estado es la que está siendo cuestionada, hasta tal punto que ya ni siquiera se habla del Estado presente. Esto es muy interesante, el kirchnerismo ya no habla de Estado presente, ya la discusión no es si queremos más o menos Estado, la discusión es cuánto menos Estado queremos, y eso fue porque cambiamos primero las ideas y ahora Milei va a cambiar la política. Y una cosa que yo le agradezco mucho a Milei también es que ha demostrado que para ser liberal o libertario no hace falta ser progresista y esto es bien importante para los chicos que lo vean. Para terminar, Agustín, última pregunta, Agenda 2030. Quiero saber tu posición sobre los objetivos que son realmente bastante amplios y básicamente imposibles. Faltan 5 años, ¿no? Imposibles de cumplir. ¿Cuáles, tú crees que fue adrede que se trazaran estos objetivos
para que sean incumplibles justamente y asumir más poder luego? Totalmente. A ver, la Agenda 2030, para que la gente entienda, son 17 objetivos que configuran un proyecto llamado la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que lanzó en el año 2015 la Organización de las Naciones Unidas. Son 17 objetivos divididos en metas, son 169 metas, y la Ujú. mayor parte de ellas son muy abstractas, muy amplias y te diré utópicas. Por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo. ¿A quién se le ocurre que entre el año 2015 y el año 2030 hay alguna posibilidad de acabar con el hambre en el mundo? Solamente a un niño que está escribiendo una carta a Santa Claus se le puede ocurrir poner semejante disparate utópico. Seamos sinceros, a mí me encantaría, es decir, estoy de acuerdo con el objetivo. Ahora, la política es el arte de lo posible y no es posible que de aquí al año 2030 podamos tener un mundo sin hambre o, por ejemplo, acabar con las enfermedades en el mundo. Son todas situaciones paradisíacas, pero siempre hay que temer de aquellos que quieren bajar el paraíso a la tierra, porque te van a pedir todo el poder absoluto para hacerlo. Mira, los constructores de paraísos han sido los principales genocidas de la historia moderna. Robespierre, Stalin, Mao, Lenin, Hitler, todos estos tipos querían bajarte de una manera u otra al paraíso, o lo que ellos entendían que era el paraíso del superhombre, Hitler, Ujú. el paraíso de la sociedad sin clases, Stalin, Lenin, el paraíso del reino del pueblo, Robespierre. Y toda esa gente terminó cometiendo genocidios. ¿Por qué? Porque para bajar el paraíso a la tierra necesitas mucho, mucho, mucho poder. Y un poder que no podés después manejar. Entonces, que a mí me digan que van a cumplir esos objetivos, me echa a temblar. Y además, dentro de esos objetivos, hay metas que son muy delicadas porque están encriptadas. Metas, a ver, por ejemplo, en terreno educación. En terreno educación hay una meta que le pide a los estados que eduquen a sus alumnos en ciudadanía mundial. Y uno dice, ¿por qué ciudadanía mundial? Si la ciudadanía es por definición nacional. Yo soy ciudadano de una nación, no del mundo. Yo entiendo que a la gente le gusta el concepto porque viaja y se saca una selfie en el Machu Picchu y entonces se pone ciudadano del mundo, con tu selfie en el Machu Picchu, con una llama allí atrás. Pero eso no, el concepto ciudadanía no es un concepto cultural, es un concepto político jurídico. Yo soy ciudadano en la medida en que estoy reconocido en derechos políticos frente a un Estado. ¿Por qué yo soy ciudadano argentino? Porque yo voto en Argentina, yo elijo en Argentina a mis políticos. Diego Acuña es ciudadano peruano porque él vota en Argentina. Él vota en Perú, quiero decir. A ver, algo que todo el mundo conoce. ¿Cuál es la diferencia entre una residencia, una green card en Estados Unidos y una ciudadanía en Estados Unidos? Que con la residencia yo vivo, pero no tengo los mismos derechos que un ciudadano que él vota a sus representantes. Entonces, la idea de ciudadanía implica la idea de gobierno. Solamente hay Así es. ciudadanía en la medida en que hay gobierno. Ahora, el gobierno era nacional. Por eso yo era un ciudadano nacional. ¿Por qué ahora Naciones Unidas me dice que tengo que educar a los niños en ciudadanía mundial? ¿Acaso Naciones Unidas quiere construir un gobierno mundial? Bueno, ya disponemos de organizaciones de Naciones Unidas, órganos de Naciones Unidas, que funcionan como grandes ministerios globales. Por ejemplo, la OMS. La OMS está llevando adelante tratados pandémicos donde se atribuye un montón de facultades que violentan la soberanía de los Estados-nación. O, por ejemplo, UNESCO es un enorme ministerio de educación. UNESCO, por ejemplo, diseña manuales de educación sexual integral para muchas de nuestras naciones. Lo ha hecho con Ujú. Guatemala, por ejemplo, hasta hace no muy poco tiempo. Entonces, el Banco Mundial, Ministerio de Economía, el Fondo de Población de Naciones Unidas es un ministerio de población y demografía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, después tenés otro tipo de encriptaciones. La meta, a ver, la 5.7 te pide aborto en todo el mundo, por ejemplo. Te pide Ujú. aborto de manera encriptada porque te dice que cumplas todo lo que se acordó en la Conferencia Internacional de Población del Cairo de 1994, que incluye aborto. Entonces, ¿qué es Agenda 2030? Es un proyecto de élites, porque a ninguno de nosotros se nos consultó si queríamos esa agenda o no, a nadie se nos hizo votar, es una agenda antidemocrática, ¿por qué? Porque no tiene demos, no hay un pueblo que lo haya escogido, son burócratas internacionales, es una agenda antirrepublicana, porque
violenta la división de poderes de los estados-nación, es decir, se supone que nuestras normativas salen del poder legislativo, pero ahora están saliendo de un poder que ni siquiera es nacional, que se llama Naciones Unidas. Es además, en muchos casos puede ser anticonstitucional, puede herir nuestras constituciones, porque muchas de nuestras constituciones defienden el derecho a vivir desde el momento de la concepción, y sin embargo la meta 7, la 5.7 de la Agenda 2030 te pide, entre otras cosas, que legalices aborto. Entonces, esto Ujú, es una afrenta de élites internacionales que te lo ponen en el marco de una carta a Santa Claus. Y los sectores libertarios, bien, para conectarlo con eso, no deberían apoyar jamás estas medidas, porque estamos hablando de algo peor que un poder estatal. El liberalismo fue la estrategia de la sociedad civil para contener el poder del Estado. Por eso los liberales inventaron la división de poderes, por eso los liberales tomaron de la Edad Media el concepto de representación, por eso los liberales apoyaron proyectos constitucionales para limitar el Estado y para garantizar los derechos individuales, pero ahora estamos por fuera del marco del Estado Nacional. Ahora estamos hablando ujú. de un protoestado supranacional y esto es peligrosísimo. Ningún libertario tendría que apoyar esto. Totalmente de acuerdo, hay que seguir resistiendo. Mil gracias, Agustín, por haberte dado el tiempo de darnos esta entrevista. Con gusto, Diego, te mando un fuerte abrazo y ánimo con todo el labor periodístico que estás haciendo, que es maravilloso. Un saludo grande. Sí, y qué lindo, la verdad, poder entrevistarte lejos de las presiones de la televisión. Espero no sea la última vez que nos puedas atender en este medio. Con gusto lo vamos a hacer cuantas veces quieras. Un fuerte abrazo. Gracias.